Bueno, ahora sí, formalmente y oficialmente hemos iniciado la grabación de la sesión, por lo tanto damos inicio formal de la segunda webconferencia educativa del curso de Diseño de Proyectos Sociales. El día de hoy, con el título Fundamento Conceptual para un Proyecto de Desarrollo Social. Fundamento conceptual para un proyecto de desarrollo social. Ese es el tema principal. Lo desarrollaremos en dos partes. Eh, Primero hablaremos justamente de cómo llegar a ese fundamento, a esa estructura conceptual que nos sirve de base y de guía para un proyecto de intervención en una comunidad. Y en la segunda parte haremos un proceso de modelado, ¿sí? Un proceso de ejemplificar cómo llegar desde una problemática comunitaria a una apuesta conceptual para intervenir en esa problemática y posteriormente la redacción del objetivo, de los objetivos, tanto el objetivo general como el objetivo específico. Esta webconferencia es clave, porque si hay algo en lo que los estudiantes cometen errores, es en establecer el fundamento conceptual para una intervención, cuando debiera ser lo que sabemos o debiéramos saber con más facilidad, porque es que ya no somos o ya no seremos, como dice la canción, ya no somos ni seremos personas comunes y corrientes intentando cambiar problemas de la comunidad, sino que vamos a ser profesionales en ciencias sociales. Por lo tanto, lo que hacemos en la comunidad, lo que hacemos en un proceso de intervención, no puede salir del sentido común. Entonces, no podemos hablar o sustentar un proyecto de intervención como lo haría el señor de la tienda o como lo hacía un presidente de una junta de acción comunal que no tiene ningún tipo de formación o que es ingeniero o que tiene otras disciplinas. Entonces, el tema de hoy es clave. Además, porque la tarea 2 pues tiene el mayor peso, el mayor valor del curso. Pero además, es que si no nos quedan bien los objetivos, pues de ahí para adelante no tenemos nada que hacer, ¿sí? Porque la tarea 3 depende de que la tarea 2 esté bien. Si la tarea 2 nos queda regular o mal, hasta que no se corrija la tarea 2 o el producto 2, cualquier cosa que digamos en tarea 3 no va a tener sentido. Entonces, arranquemos de ahí. Entonces, bueno, pasamos directamente a la presentación para que no se nos alargue el tema. Quiero que me confirmen que me están escuchando bien y que se ve la presentación. Sí se ve, tutor, bien y se escucha perfectamente. Muy bien, vale, muchas Se escucha gracias. bien, director. Excelente, Sí, profe, bien, muchas sigamos gracias. entonces. Sí, profe. Sin problemas, profe. Entonces, a estas alturas de la vida, el domingo se venció la entrega de la tarea 1. Y a hoy ya yo califiqué el total de los productos de la tarea 1 que entregaron los grupos que yo tengo a cargo. Pero también se ha calificado una buena proporción de los productos entregados en los grupos que corresponden al profesor Wilson Morales, que es el otro docente que está en este curso. En este curso hay 187 estudiantes. De los 187, 8
aún no han arrancado, ni siquiera han ingresado al aula. Esos 187, algo así como 150 entregaron la tarea 1. A este momento, seguramente falta calificar unos 10, por ahí alrededor de 10 tareas, falta calificar. Todo lo demás ya está calificado. De modo que de entrada los invito a que terminada esta sesión, vayan al aula virtual y revisen la calificación y la realimentación sobre todo. ¿Sí? ¿Qué encontré o qué encontramos en esa revisión de la tarea 1? El resumen de eso está presentado en esta diapositiva. Entonces, ese total de las tareas que presentaron, las propuestas que se presentaron están relacionadas con estas 23 temáticas que ustedes pueden ver en la pantalla. Al lado izquierdo arrancamos desde consumo, problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas y terminamos en problemática de reclutamiento forzoso. A la izquierda iniciamos con migración y terminamos con temas de pobreza. Entonces, 150 tareas revisadas arrojaron que los estudiantes proponen trabajar en 23 temáticas distintas. Ahora, se preguntarán ustedes por qué están separadas así en la pantalla, unas en azul y otras en rojo. La razón sencillamente es en coherencia con lo que también explicamos en la sesión 1, es porque las problemáticas que están a la izquierda, perdón, a la derecha, las que están en color rojo, son problemáticas que no son pertinentes a los proyectos que nosotros estamos esperando. Y les voy a explicar rápidamente por qué. Migración, los temas de migración, el tema de desempleo y el tema de pobreza no son pertinentes para nosotros, para el tipo de proyecto de desarrollo que tenemos que plantear, porque son problemáticas extremadamente grandes. Es decir, son fenómenos estructurales, históricos, supremamente complejos, cuya intervención exige una complejidad demasiado grande, que tiene que arrancar desde elementos de política social dirigidas desde el mismo Estado, pero también montos de inversión supremamente altos en programas y planes de muy largo plazo. ¿Sí? Entonces, migración, pobreza, desempleo son asuntos que se salen de las posibilidades de un proyecto de desarrollo social del ámbito comunitario. Entonces, quienes presentaron propuestas en esos tres sentidos, migración, desempleo, pobreza, pues tendrán que reevaluar o seguramente serán temáticas que no podrán ser elegidas para tarea 2. Temas como carencias en infraestructura o infraestructura y servicios en salud mental o cualquier cosa que tenga que ver con carencia de infraestructura o carencias de servicios tampoco nos corresponden. ¿A qué me refiero con esas dos temáticas? Algunos de ustedes dijeron, de hecho el último trabajo que revisé esta tarde era de un estudiante que proponía o que planteaba que la problemática que le interesaba intervenir tenía que ver con las afectaciones generadas por temas de aguas negras,
acumulación de residuos en aguas negras, todo esto por falta de o por deterioro del servicio de alcantarillado, de la infraestructura en alcantarillado. Por supuesto, nosotros no tenemos nada que hacer frente a una problemática de alcantarillado, como tampoco la tenemos en relación con que falta un polideportivo o con que falta infraestructura de servicio de energía eléctrica o porque falta infraestructura en vías o porque falta infraestructura en cualquier tipo de cosas. Cualquier tipo de carencia en infraestructura está al margen de nuestras posibilidades, ¿sí? Porque nosotros no vamos a proponer proyectos que tengan que ver con construir cosas, porque eso está en el ámbito de otras carreras, de otras disciplinas. Porque nosotros en lo que estudiamos, no estudiamos para hacer carreteras, ni para poner energía eléctrica, ni para gasificar las veredas, ni para arreglar acueductos o instalar hospitales, ni nada de ese tipo de cosas. Eh, el otro asunto es el tema de deserción escolar. La sesión anterior lo expliqué claramente, lo vuelvo a explicar. Hay problemáticas que son importantes, pero que están circunscritas a un determinado ámbito de actuación. Es el caso de las problemáticas relacionadas con instituciones educativas, como el caso de la deserción escolar. La intervención en deserción escolar es y ha de ser una preocupación principalmente de las instituciones educativas y se intervendrá desde las instituciones educativas. Y también se podrá intervenir desde el nivel nacional como problemática estructural y compleja del sistema educativo. Por eso, el gobierno nacional ha implementado políticas como política de gratuidad para educación superior, política que tiene que ver con transporte escolar en instituciones de educación media, política de alimentación escolar para educación básica y media, en fin, inversiones de gran escala a nivel nacional. Deserción escolar tampoco está dentro de nuestro ámbito de actuación para este tipo de proyectos. Finalmente, algunos estudiantes plantearon intervenir problemáticas como ansiedad, estrés, eh, intentos de suicidio o enfermedades o problemáticas asociadas a las enfermedades del espectro autista, pero también problemas relacionados con retraso mental o con ese otro tipo de enfermedades, sean mentales o físicas, tampoco están dentro de nuestro ámbito de actuación. En el caso del espectro autista o las de los trastornos de salud mental, como ansiedad, tristeza, depresión, conductas obsesivas, este tipo de cosas son del ámbito de la psicología individual, porque requieren intervenciones clínicas, no comunitarias. Y como nosotros necesitamos proponer proyectos del ámbito comunitario para intervenir en una comunidad amplia, pues tampoco. Entonces, esas problemáticas que están allí al lado derecho no son elegibles en ningún caso para la continuación de las tareas del curso en tarea 2, tarea 3, etc. Nos quedan entonces las que están al lado izquierdo. Allí sí, todas las que están allí son válidas. Consumo de sustancias psicoactivas, consumo de bebidas alcohólicas, todas las problemáticas relacionadas con el tema de sexualidad, riesgos de abuso sexual,
prácticas en la sexualidad inadecuada, embarazos tempranos, en fin, asuntos de violencia de género, conflictos de convivencia comunitaria, problemáticas sociales en la ruralidad, temas de trabajo infantil, uso, abuso u ocupación del espacio público, problemáticas relacionadas con la precariedad en la vida de los adultos mayores, diversas actuaciones en relación contra el medio ambiente. Hubo varias de esas que tienen que ver con uso inadecuado del agua, prácticas contaminantes de fuentes hídricas, inadecuada disposición de residuos, en fin. También conductas problemáticas relacionadas con el tránsito y la movilidad, prácticas relacionadas con inseguridad y economías ilegales, el tema de prostitución, eh, también un poco uso de dispositivos o redes sociales y reclutamiento forzoso. Ahora bien, tengo que hacer un llamado de atención adicional a quienes plantearon sus problemáticas en estos temas específicos. Presten mucha atención. Reclutamiento forzoso, prostitución e inseguridad y economías ilegales. En particular en esas tres temáticas, no las coloqué en el lado rojo porque no sería correcto. Porque claro que sí, podemos hacer propuestas de desarrollo social en esos tres ámbitos, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque en el papel, a la hora de proponer el proyecto, puede ser incluso fácil, pero no podemos quedarnos en el papel. Tenemos que pensar en cómo sería si en realidad fuésemos a implementar un proyecto en ese ámbito. Y entonces nos enfrentamos con el hecho de que si proponemos en una comunidad X, San José del Guaviare, algún municipio del Valle del Cauca, eh, algunos municipios de Nariño, algunos municipios del Huila, si proponemos proyectos orientados claramente en función del reclutamiento forzoso, vamos a tener muchas complicaciones por temas de seguridad, por temas de las implicaciones que eso tiene, tratar esos temas, en fin. Entonces, es viable proponer proyectos, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Avancemos. Enfatizando en lo que ya vengo diciendo. Los proyectos de desarrollo social, ya lo dije en la sesión 1, lo estoy diciendo hoy en la sesión 2. Los proyectos de desarrollo social que nos interesan son aquellas que son causadas por el ciudadano. ¿Con qué? Con sus actitudes, con sus valores, con sus creencias y con sus conductas. Entonces, como el ciudadano es el que está causando con sus actitudes, creencias, valores, conductas estas problemáticas, la resolución de esas problemáticas tiene que ver con la transformación de esas actitudes, valores, creencias y conductas. Por lo tanto, nosotros, ustedes, debemos entender que un proyecto de desarrollo social del ámbito comunitario, como el que queremos construir, es esencialmente un proyecto educativo para transformar a los ciudadanos, no para transformar infraestructura, no para transformar servicios, sino para transformar al ciudadano. ¿Qué del ciudadano? Actitudes, valores, creencias y conducta. ¿Sí? Entonces,
que esta diapositiva les sirva para que ustedes mismos evalúen si eso que están proponiendo tiene sentido frente a nuestro curso. Si ese proyecto que ustedes están construyendo realmente está partiendo de una problemática social en la que los mismos ciudadanos son sus causantes. Y por lo tanto, si lo que están proponiendo tiene un sentido desde lo educativo y está dirigido a transformar a ese ciudadano en sus actitudes, valores, creencias y conductas. Ahora, por aquí atrás tenemos todas estas problemáticas, las del lado izquierdo, pero nos tenemos que preguntar con qué vamos a enfrentar desde las ciencias sociales estas problemáticas. ¿Con qué? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son nuestras herramientas para enfrentar esas problemáticas? Uy, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las herramientas para enfrentar esas problemáticas? Y entonces es ahí donde llegamos a esta nueva diapositiva en donde nuevamente reiteramos que en nuestros proyectos siempre se trata de educar para transformar. Ahí tengo una S en lugar de una L. Siempre se trata de educar para transformar al ciudadano. ¿Sí? Por lo tanto, ya les decía yo, la clave en este momento es que nosotros sepamos elegir la herramienta conceptual. ¿Sí? ¿Cuál es la herramienta conceptual en nuestro proyecto? Es decir, ¿en qué es que va a trabajar nuestro proyecto? Y entonces ahí en la pantalla yo les planteo algunas opciones. ¿Sí? Ahí en la pantalla yo les planteo algunas opciones. Por supuesto, no son las únicas. Hay otras. En comunicación social habrá otras herramientas conceptuales. En gestión deportiva habrá herramientas conceptuales que nos pueden servir. En filosofía o sociología, con seguridad, hay herramientas que nos pueden servir. ¿Sí? Entonces, lo principal, repito, es que ustedes sepan elegir la herramienta conceptual. ¿Cómo elijo yo la herramienta conceptual? ¿Cómo elijo yo el concepto? El concepto guía, el concepto principal, ese que me va a permitir construir el objetivo general. Pues tengo que volver la mirada sobre la problemática que quiero intervenir y preguntarme qué asunto o qué proyecto es el que esa problemática necesita. ¿Qué educación es la que esa problemática necesita? ¿En qué es que debo educar, formar o entrenar a esa comunidad? ¿Sí? Y entonces, hagamos algunos ejemplos. Si la problemática que tengo es una problemática de conflictos vecinales, problemas en unos ciertos barrios donde hay reiterados enfrentamientos o conflictos entre los vecinos, porque el uno le tira la basura al otro, porque el uno pone el equipo de sonido a todo volumen y no deja dormir, porque algunos abren la puerta a las 5 de la mañana para que los perros salgan a hacer sus necesidades por todo el barrio, etcétera. Si esa es la problemática, una problemática que tiene que ver con conflictos en relación con la convivencia,
muy posiblemente lo que necesita esa comunidad es trabajar en sus valores cívicos o valores ciudadanos. Por lo tanto, me conviene un proyecto sobre valores ciudadanos, ¿cierto? Segundo ejemplo, tenemos muchas comunidades donde la población de adultos mayores, nuestros ancianos, están en situaciones muy precarias porque están aislados, porque están confinados en sus casas, porque están enfermos y ya no pueden moverse libremente, en fin. Entonces, tal vez esa comunidad que ha dejado de lado a sus adultos mayores, tal vez necesiten trabajar en calidad de vida. Pues tal vez podamos proponer a esa comunidad en torno a adultos mayores un proyecto para mejorar calidad de vida. Tercer ejemplo, tenemos un municipio de 6.000 habitantes, 6.000, 7.000 habitantes en el casco urbano y cada año hay 100, 200, 300 embarazos en menores de 15 años. Y junto con eso, entonces, muchas muertes perinatales, eh, muchas muertes eh, prenatales, en fin. Y resulta que lo que hay es un desconocimiento de métodos anticonceptivos, perdón, y lo que hay es una población de niños y adolescentes creciendo y siendo educados solamente por redes sociales, sin mucho que hacer, sin que haya quien les oriente. Entonces, tal vez lo que se requiera sea un proyecto en función de construcción de proyecto de vida. O, para ese mismo ejemplo, tal vez lo que se requiera sea un proyecto sobre salud sexual y reproductiva, ¿cierto? O tal vez para ese mismo ejemplo, lo que pueda necesitarse sea un proyecto orientado al deporte social, para que los muchachos y los adolescentes gasten sus energías de manera más constructiva, no necesariamente embarazándose. ¿Sí ven? Entonces, ya ustedes tienen más o menos trabajadas la problemática que les interesa. Ahora tienen que juntarse como grupo y decidir a cuál le apuestan y luego tendrán que preguntarse qué tipo de proyecto educativo es el que requiere esa comunidad para que puedan entonces tener su concepto guía y teniendo ese concepto guía puedan irse a estudiar ese concepto guía, esa apuesta conceptual y entenderla completamente, qué elementos tiene, qué aspectos son los que hay que trabajarle, para que luego, desde ese concepto guía, puedan seleccionar, en este caso, 3 elementos específicos que nosotros llamamos conceptos aportantes, para que puedan, con esos conceptos aportantes, estructurar los objetivos específicos. Entonces, repito, el concepto guía lo usamos para escribir el objetivo general. Y los conceptos aportantes que salen o derivan del concepto guía, los utilizamos para redactar los objetivos específicos. Entonces, allá en la tarea 2, cuando se les plantea que ustedes tienen que
presentar la apuesta conceptual, pues la apuesta conceptual no es otra cosa que indicar cuál es el concepto guía y toda su definición conceptual, y a la vez cuáles son entonces los conceptos aportantes que van a trabajar con toda su definición también teórica. A eso es a los que nos referimos con la apuesta conceptual o el referente conceptual. Que no es, ojo con esto, que no es escribir libros y libros, páginas y páginas sobre el problema. Ojo, porque a veces no le prestamos atención a la guía, no le prestamos atención al texto, no le prestamos atención a la webconferencia y sencillamente le decimos a ChatGPT, ChatGPT, hágame un referente conceptual sobre el problema de consumo de sustancias psicoactivas. Y ChatGPT, como no está viendo este curso, les arroja una estructura predeterminada donde les habla páginas y páginas sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Pero con seguridad, ChatGPT no les va a decir cuál es la apuesta pertinente en su comunidad para intervenir la problemática específica que tiene. Entonces, hay que prestarle atención a los documentos del curso, a la guía de actividades y a esta webconferencia para que sepan elegir un concepto guía, sepan derivar unos conceptos aportantes y por lo tanto puedan escribir objetivos general y específicos de manera adecuada, utilizando la estructura que está indicada para este curso y para esta propuesta. ¿Cuál es esa estructura? Ahí la están viendo en la pantalla. Y esa estructura es obligatoria. Y es esa y solo esa. Y no tienen que colocarle más arandelas. Y es un verbo en infinitivo, un concepto y el contexto. Dijimos, esta estructura la uso tanto para el objetivo general como para los objetivos específicos. El verbo que se escribe en infinitivo y que es uno solo, por supuesto, variará según varíe el concepto. El concepto, ya lo dije, el concepto guía lo uso en el objetivo general. Los conceptos aportantes los uso en los objetivos específicos. Y el contexto, que es el mismo en todos los objetivos. Si usted tiene un objetivo general y 3 objetivos específicos, en los 4 objetivos, el contexto es exactamente el mismo. Es el mismo texto. ¿Por qué? Porque usted no va a cambiar ni sus participantes ni su escenario geográfico en cada uno de los objetivos, sino que tanto los participantes como el contexto geográfico es el mismo. No varía de un objetivo a otro. Entonces, ahora vamos a explicar esto para que ustedes sepan qué poner en el contexto. A estas alturas de la vida, quienes hicieron bien la tarea 1 ya tienen
o ya debieran tener el contexto para sus objetivos. ¿De qué se compone el contexto? De los límites geográficos o área geográfica donde se va a implementar el proyecto, más los sujetos a los cuales está dirigido el proyecto, los sujetos de intervención. Y allí está un ejemplo. Madres cabeza de hogar, madres cabeza de hogar, esos serían los sujetos de intervención, y del casco urbano del municipio de Soledad Atlántico, que sería el área geográfica, casco urbano del municipio de Soledad Atlántico. Y esas dos cosas componen el contexto. Ahora, les había hablado de que el concepto guía, o que ustedes tienen que elegir un concepto guía propio y fuerte de las ciencias sociales, y que de ese concepto guía, adentro de ese concepto guía, están los conceptos aportantes. Para que ustedes entiendan muy bien esa lógica de que el concepto guía contiene los conceptos aportantes, quise hacer este ejemplo bastante coloquial para que ustedes sepan cuál es la lógica. Entonces, si ustedes pueden ver, en este caso, el concepto guía es bandeja paisa, y todo lo que está al lado derecho hace parte esencial de esa bandeja paisa. Arroz, frijol, chicharrón, aguacate, huevo frito, carne molida. Todos esos elementos hacen parte constitutiva de la bandeja paisa. Entonces, fíjese que ahí no, ahí al lado derecho no hay pan. ¿Por qué? Porque el pan no hace parte del concepto guía. No hay eh, lomo de res, porque el lomo de res no hace parte de la bandeja paisa. No hay arvejas, porque la arveja no hace parte de la bandeja paisa. ¿Sí? Entonces, fíjense, los conceptos aportantes tenemos que buscarlos al interior del concepto guía. Por favor, no intenten buscarlos en el sentido común, no intenten sacarlos de la nada. Para encontrar sus conceptos aportantes, sencillamente estudien en los libros, en internet, de qué trata ese concepto guía. Y con seguridad encuentran esos conceptos aportantes. Ahora bien, un concepto guía puede tener adentro muchas dimensiones, muchos conceptos aportantes. ¿Sí? Un concepto guía puede tener 6 conceptos aportantes, o 7, o 8, o 25. A ustedes no les estamos pidiendo 25, ni 8, ni 7. Les estamos diciendo su proyecto, que es sobre ese tema principal, trabaje 3. Por lo tanto, de todos esos conceptos aportantes que tenga ese concepto guía, elija 3. Los que usted considere más importantes, o los que le guste más, los que considere que son más necesarios de trabajar en este proyecto. Y entonces voy a dar este ejemplo ya muy ilustrativo. El concepto guía es valores ciudadanos. Si ustedes se van a internet, van a encontrar muchas definiciones de qué son los valores ciudadanos, ¿cierto?
y se van a encontrar que los valores ciudadanos son como 18, 20, 25, eso depende también de qué autor se consulte. Pero si su proyecto es sobre valores ciudadanos, usted no tiene que trabajar los 25 valores. Le estamos pidiendo trabaje tres conceptos aportantes. En este caso, sabiendo que los valores ciudadanos son 18, 20 o más, para el ejemplo yo he dicho, elijamos esos tres conceptos aportantes: solidaridad, respeto, tolerancia. Otro ejemplo, si ustedes eligen trabajar calidad de vida, se van a la literatura. En la literatura hay definiciones muy ricas, muy interesantes, muy potentes de lo que es calidad de vida. Y diferentes propuestas de qué elementos componen esa calidad de vida. Quizás la más trabajada es esta que ven en la pantalla. Calidad de vida compuesta de tres elementos que son bienestar físico, bienestar material, bienestar emocional. En algunas propuestas sobre calidad de vida no son tres, sino cinco. Entonces, si ustedes eligen o les parece más interesante ese concepto de calidad de vida que tiene 5 dimensiones, pueden trabajar con ese. Pero de esas 5 dimensiones no trabajen todas las 5. 3 es lo que estamos pidiendo. Entonces, siguiendo el orden que traíamos, esclarecemos el contexto geográfico, luego seleccionamos el concepto guía, estudiamos y ubicamos los conceptos aportantes a los que vamos a trabajar, y finalmente completamos la estructura verbo más concepto más contexto con el verbo, con esa palabra en infinitivo que nos indica el tipo de actuación que vamos a tener. Entonces, fíjense que todos esos que están en la pantalla terminan en ar, er, pero también puede ser en ir. Ahí está algunos que son quizás de uso más frecuente, pero no quiere decir que no haya otros que sean muy interesantes y muy útiles o muy agradables para usarlos. Entonces, no se queden solo con los que están aquí. Eh, Les dije que íbamos a hacer un ejemplo. Entonces, esto lo vamos a hacer en vivo. Y lo vamos a hacer arrancando con el ejemplo que les estaba planteando en principio, el de la problemática de convivencia. Es un sector, una comuna donde permanentemente hay peleas, riñas, el vecino sale peleando a machete con el vecino de enfrente por el tema de los perros, por el tema de las necesidades fisiológicas de los animalitos, porque ponen música a alto ruido, porque atraviesan los carros o las motos de cualquier manera y obstruyen el paso de los vecinos, porque cortan las ramas de los árboles y se las dejan en la mitad de la calle o se las ponen al otro lado de la reja del vecino, en fin. Todos conocemos más o menos cómo son los conflictos de convivencia en las comunidades. Como ya dije, esta va a ser la problemática para el ejemplo, y tal como se los planteé hace un rato, tengo que preguntarme,
o analizar a qué se deberá esta problemática. Muy seguramente o muy posiblemente tenga que ver con la educación de esa comunidad, de los ciudadanos en esa comunidad, específicamente lo que tiene que ver con sus valores, ¿sí? Tal vez nunca hayan tenido esa educación en valores. Por lo tanto, yo elijo como concepto guía el de los valores ciudadanos. Y entonces me voy a Internet rápidamente. Entonces, la idea no es buscar por aquí en Wikipedia ni en algún lado, sino eh, en buenas fuentes. Entonces, busco ojalá eh, documentos o textos que estén En la ley en 1801 revistas. hay buenos valores que son para ciudadanos, incluso en todo el ámbito a nivel Colombia, entonces sería bueno. Segundo, yo cierro este micrófono. Nicole tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, La tutor, bajó. hace rato tenía la mano levantada. Y es que no, desde la página de la presentación no lograba verla. Tutor, pues Cuéntame. lo que pasa es que pues yo en el primer trabajo trabajé pues con la falta de acceso a servicios de salud mental en los jóvenes y pues es una problemática que se ve muy común, pero pues se vio reflejado que tuve muchas falencias, pero pues no sé si de pronto las falencias fue a la hora de, o sea, si la problemática estaba mal, porque pues leí la observación que usted me dio. Quise pues desde el principio quise enviarle como mi trabajo para retroalimentación, pero nunca pude ya que pues no tenemos tutor asignado todavía y no me deja enviarle correos. Me dice que por, no sé, cuestiones de códigos, algo así, no se puede. Entonces, pues yo no sé si digamos esa problemática me sirve, que es la falta de acceso a servicios de salud mental. Eso ya lo respondimos al inicio de esta sesión. Si miras la presentación, fíjate, infraestructura y servicios en salud mental está en el lado Ujú. rojo. Quiere decir que no es pertinente. Tutor, pues respecto a eso, yo había, o sea, había estado investigando y ahí tenía, digamos, por ejemplo, lo de actitudes de estigmación hacia las personas con problemas de salud mental. No sé si sirva porque también es una problemática muy recurrente o si tenga que cambiar definitivamente todo lo que tenga que ver con salud mental. Fíjate que eso, segundo que dices, es distinto, porque sí tiene que ver con la conducta de las personas. Cuando tú Ujú. dices conductas de estigmatización o de exclusión o de rechazo, eso ya tiene que ver con imaginarios, valores, actitudes y conductas del ciudadano. Entonces, allí sí hay un espacio Bueno, para proponer un proyecto. Pero acuérdense que las tareas 2 y 3 son de grupo y en el grupo puede haber 4 o 5 personas y puede que los compañeros hayan propuesto hayan hecho alguna propuesta que sí sea de las que está al lado izquierdo y por lo tutor, tanto, respecto a eso, pues también quería decirle una cosa. Lo que pasa es que, pues, digamos, en mi caso se me es muy difícil trabajar colaborativamente, ya que yo tengo que, pues, trabajar. Entonces, como que no tengo el tiempo para estar haciendo trabajos. Entonces, no sé si podría hacerlo individual. eh,
yo no sé si soy el tutor de su grupo o si es el profesor Wilson. Y eso lo decide es el tutor específico. En mi caso, la verdad es que yo siempre le digo a los estudiantes, si usted tiene dificultades de tiempo, dificultades por temas laborales, dificultades por temas familiares, dificultades por limitaciones de conexión, de conectividad, pues justamente por esas razones es que es más conveniente trabajar con el grupo, ¿sí? Sí, Porque señor. justamente ese es el sentido del trabajo en grupo, ¿sí? Eh, y no digo más sobre el tema porque, insisto, ese es un tema que lo define el tutor. Entonces, hasta no tener claridad de quién es el tutor de su grupo, pues no podemos tratarlo más en detalle. Entonces, dejo hasta ahí ese tema y me gustaría que no tratáramos ese tipo de cosas que son de competencia del tutor en una sesión general. Bien, pues hasta ahí aprovechando el micrófono que se abrió y que nos hizo interrumpir. Volvamos al ejemplo. Entonces, estábamos buscando en Internet sobre valores ciudadanos. eh, Les decía que procuremos buscar en páginas que sean serias, páginas donde se publican investigaciones, artículos académicos, etcétera. Entonces, por ejemplo, Redalic es una buena red académica, los artículos que están relacionados ahí son viables, también los que están en Dialnet, que es una plataforma que también publica documentos académicos, o los que están en una plataforma que se llama ese Cielo, no sé cómo se llama así, esta es Cielo, o las que están en Scopus, en fin, procuremos revisar textos académicos de calidad. Y en esa búsqueda entonces llegaremos inevitablemente a un listado de lo que se conoce como valores ciudadanos. Pues para no hacer larga esa búsqueda, yo voy a trabajar con estos tres valores ciudadanos que previamente había consultado: solidaridad, respeto y tolerancia. Entonces, en cualquier propuesta académica, cualquier texto académico sobre valores ciudadanos, va a aparecer que son valores específicos, esos tres que mencioné: solidaridad, respeto, tolerancia. Entonces, esto que estoy haciendo yo en este ejemplo específico es lo que tienen ustedes que hacer con la problemática que tienen y su proceso de construcción eh, de la apuesta conceptual. Entonces, mi apuesta conceptual para enfrentar la problemática y conflictos de convivencia en mi comunidad es valores ciudadanos. Entonces, mi proyecto va a ser un proyecto de valores ciudadanos para atacar las problemáticas relacionadas con la convivencia y el conflicto. Y teniendo como concepto guía estos valores ciudadanos, mis conceptos aportantes son estos, ¿sí? Ahora, necesitamos, bueno, les recuerdo la estructura. La estructura es verbo, concepto, más contexto.
ya tenemos los conceptos, ¿sí? Entonces ponemos en verde los conceptos. ¿Cuáles? El concepto guía y los conceptos aportantes. Necesitamos ahora el contexto. Necesitamos el contexto. Entonces, yo voy a decir que estos problemas de convivencia ocurren en un sector de acá de la ciudad de Neiva, pero Neiva es muy grande y el problema que me interesa no es en todo Neiva, sino específicamente en la comuna 10. ¿Sí? En la comuna 10 de la ciudad de Neiva. ¿Sí? Pero la comuna, incluso la comuna 10 es muy grande y los problemas, de acuerdo con las cifras de Neiva, ¿Cuál es? Está. la comuna 10 sigue siendo grande, entonces no voy a trabajar con toda la comuna 10, sino que voy a trabajar solamente con un sector que se llama el sector Palmas Machines. Este sector, para los que no conocen Neiva, sector Palmas Machines es un sector grande que puede juntar eh, unos cuatro barrios grandes y por lo menos dos sectores de asentamiento, es decir, de barrios de invasión. Es un sector muy deprimido, de estrato 0 y 1, donde los conflictos y las problemáticas de convivencia son permanentes, y con heridos y muertos cualquier día y con frecuencia en fin de semana, cuando se suma el consumo de bebidas alcohólicas, etc. Entonces, mi contexto va a ser el sector Machín, la comunidad de la zona de Neiva, pero acuérdense que el contexto se compone de dos cosas. El contexto se compone de área geográfica, que es justamente eso que está allí, entonces, como ya dije, el contexto se compone de los sujetos que voy a intervenir más el área geográfica donde voy a intervenir. Ya dije que el sector que voy a intervenir es el sector Palmas Machines en la comuna de la ciudad de Neiva, pero no voy a trabajar con todo el mundo. ¿Sí? No voy a trabajar con niños, no voy a trabajar con adolescentes, solamente voy a trabajar con eh, padres de familia. ¿Sí? Padres de familia. Es decir, personas
que son responsables de un hogar. Entonces, ya tenemos contexto, que está aquí abajo, ya tenemos concepto, guía, conceptos aportantes, y solamente nos faltan los verbos. Para eso vamos a pasar a la siguiente página. Nuevamente voy a copiar este texto. Y vamos a escribir el objetivo general. ¿Con cuál estructura? Esta estructura, la misma. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Como en como octavo de bachillerato, cuando nos decían hay que reemplazar los términos. Entonces, como ya tenemos el contexto, lo copiamos. Y lo reemplazamos. Y le vamos quitando todas esas arandelitas. Como estamos con el objetivo general, el concepto tiene que ser el concepto guía. Quienes me están siguiendo, díganme qué debo poner aquí. Valores ciudadanos, profe. Entonces, valores ciudadanos. Valores y convivencia. No, señor, porque no, señor, porque el concepto que habíamos elegido era valores ciudadanos. Pero además, porque tiene que ser uno solo por objetivo, un solo concepto. Entonces, a este texto que está aquí, solamente le falta el verbo. ¿Qué verbo ponemos ahí? Fomentar podría ser. Educar. Fomentar. Educar. Promover. Educar. Educar no funciona tan bien. Promover. Enseñar. Entonces, aquí es importante, fíjense, pónganme cuidado lo que voy a hacer. Ustedes dijeron promover, educar, ¿qué más? Socializar, profe. Socializar. Socializar, en fin. Entonces, Capacitar. la reflexión. Enseñar. Fomentar. Enseñar, fomentar. Fortalecer. Impulsar. Ahora, les pregunto, si están ocurriendo los conflictos que dijimos que están ocurriendo en la comunidad, ¿será que los valores que tienen y que están ejerciendo cotidianamente son adecuados? No. No. Exacto, ellos tienen unos valores, solo que no son unos valores Modificar. positivos. Entonces, Cambiar. no puedo, ojo, Reemplazar valores. párenme bolas. Entonces, esos valores que ellos tienen no los podemos promover, ¿cierto? No los podemos fomentar, no los podemos fortalecer. En cambio,
lo que sí necesitamos Reestructurar y organizar, profe. es quizás convenga más un verbo como transformar, ¿sí? Tal vez transformar u otro que sea equivalente, cambiar, mejorar, bueno, mejorar no, transformar, cambiar, eh, Modificar. modificar, exacto. Entonces, lo que quiero enfatizar es Motivar. que, lo que quiero enfatizar es que no puede parecer que elegir el verbo es fácil y no, porque cada verbo tiene un significado muy particular y ese significado lo toma o debemos tomarlo en función del concepto guía. Entonces, si aquí dijera calidad de vida, entonces sí nos sirve algo como mejorar la calidad de vida o fomentar la calidad de vida o aumentar la calidad de vida. Pero como el asunto aquí es valores ciudadanos y arrancamos diciendo que los valores que tiene esa comunidad no son seguramente los más adecuados, entonces tal vez nuestro proyecto tendrá que estar orientado a transformar los valores ciudadanos en padres y madres de familia del sector Palmas Machines en la Comuna 10 de la ciudad de Neiva. ¿Sí? Y ahí tenemos el objetivo general con la estructura, verbo, concepto, contexto claramente delimitada. Fíjense, verbo, concepto y contexto. Promover también se escucharía por bien o se debería. Entonces, ustedes tienen que hacer esta revisión también para sus objetivos. Asegurarse que tenga verbo, un verbo, el concepto, un concepto y el contexto, en donde esté claramente indicado a quiénes está dirigido el proyecto y en dónde. ¿Sí? Y con esta misma estructura nos vamos para los objetivos específicos. Ya dije, la estructura es la misma. Ya dije, el contexto es el mismo. ¿Cierto? ¿Qué cambia? El concepto y el verbo. Y cambia el concepto porque el concepto es la esencia. Yo digo, voy a trabajar valores ciudadanos, pero de los valores ciudadanos me interesa especialmente, primero, el respeto. Porque claramente si están pasando todos esos líos que están pasando, es porque no hay una cosa tan básica como esa. Pero también me interesa trabajar un poquito la tolerancia, porque también la gente se está agarrando por cosas insignificantes, ¿cierto? Pero además de eso, quiero trabajar también la solidaridad, porque en un contexto tan deprimido como el de Palmas Machines, tal vez nos falte generosidad, solidaridad, ¿cierto? Y entonces ahora sí, aumentar el respeto, ¿cierto? Cultivar la tolerancia.
promover la solidaridad. Y entonces ahí ya tenemos nuestros objetivos del proyecto, ¿cierto? No solamente nos sobra quitarle todas estas arandelitas y mirar que la redacción esté fluida. Es decir, que si nos falta un artículo o si nos falta una palabrita o corregir, solamente corregir la redacción. Transformar los valores ciudadanos en padres, transformar los valores ciudadanos, tal vez aquí sea mejor, de los padres y madres de familia del sector Palmas Machines en la Comuna 10 de la ciudad de Neiva. Fomentar el respeto entonces aquí podríamos colocar entre con los padres y madres de familia, fomentar el respeto con los padres de familia, cultivar la tolerancia en los padres de familia. Ya esto es lo que llaman filigrana. Cultivar la tolerancia en los padres de familia, el sector Palmas Machines en la Comuna de la Ciudad de Neiva, promover la solidaridad, en los. Ese es el proceso, ya llegando nosotros al final de la sesión, ese es el proceso mediante el cual nos preguntamos qué tipo de proyecto es el que se requiere frente a la problemática que estemos planteando. Luego nos preguntamos qué herramienta conceptual es la que se necesita, es decir, qué tipo de proyecto es el que se necesita. Elegimos ese concepto, lo estudiamos, identificamos los conceptos aportantes, seleccionamos aquellos que queremos trabajar, volvemos y recuperamos el contexto, es decir, donde hemos definido en dónde vamos a trabajar y con quiénes, de modo que recordamos ese contexto, el concepto, y nos vamos a la redacción de los objetivos y hacemos exactamente lo que ya yo ejemplifiqué. Y luego validamos la estructura, que haya verbo, que haya concepto, y que haya contexto. Y que el contexto sea el mismo en todos los objetivos. Preguntas sobre el tema. Ana Jive. Hola, buenas tardes. Gracias. Profe, sí tengo una pregunta respecto al concepto. Nosotros como grupo ya tenemos elegida la problemática que vamos a trabajar, sin embargo me genera la duda. Como somos de diferentes regiones, de diferentes lugares, ¿cómo elegimos el contexto específico a trabajar? Pueden elegir cualquiera. Pueden elegir cualquiera porque luego de elegir el contexto, cualquiera, desde cualquier parte del país puede ayudar a pensar qué tipo de intervención requerimos, qué concepto podemos trabajar, puede ayudar a estudiar ese concepto para elegir los conceptos aportantes, puede ayudar a juntar eso y redactar los objetivos. Es decir, incluso si todas las propuestas son viables,
Lo pueden echar a la votación o hacer una rifa o la razón que sea. Gracias. Digamos, en nada nos limita que una persona esté en Bogotá y la otra esté en Cali y la otra esté en Miami. Buenas Marjorie, noches. Primero Marjorie. Gracias, profesor, por la explicación. Yo en lo material que estaba leyendo había un ejemplo de la Universidad del Atlántico, bueno, y yo veía que los conceptos, para los objetivos específicos, digamos, eran, ¿cómo decirlo? No era solo una palabra, sino como algo más grandecito. Entonces, digamos, eso va a depender de la temática que se trate, ¿sí? Los conceptos aportantes. Y como lo unían como a ya la metodología, entonces le daba, y que era como más estratégico, le daban como otro, pues como que lo ampliaban más. Entonces la pregunta mía es, digamos, en este ejercicio que vamos a hacer, dependiendo del ejemplo o de la temática que se escoja en el grupo, va a depender esos conceptos aportantes, ¿sí? Digamos, acá se eligieron estos porque eran valores, ¿cierto? Y pues los valores son como una palabra, digamos, un concepto determinado en una palabra, pero para otros ejemplos sí pueden ser como más gruesos, digámoslo así, como con más contenido o eso depende. Es que, fíjense, valores ciudadanos es un concepto, ¿sí? Respeto es un concepto, calidad de vida es un concepto, bienestar psicológico es un concepto. Entonces, el concepto como tal es la palabra o la expresión. Puede ser una palabra, dos palabras. Difícilmente un concepto son tres palabras. Sí hay algunos casos excepcionales. Resolución de conflictos, con tres palabras. Resolución alternativa de conflictos, es un concepto y tiene tres palabras. No logro identificar un concepto que tenga más de tres palabras. Entonces, el concepto es esa estructura de una, dos o tres palabras, que es distinto a la definición de ese concepto. ¿Sí? Entonces, para la estructura, nos interesa el concepto, esa estructura que es de una, dos, máximo tres palabras. ¿Sí? Ah, ya, profe, ya le capto la idea. Muchas gracias. Nicole Fabiana. Tutor, digamos, al realizar todo eso tenemos que hacer, digamos, al presentarle a usted el trabajo, tenemos que hacer como la misma estructura y eso es lo que se entrega, o ya es diferente. No recuerdo ahora qué dice. Déjame un momentico, yo reviso la guía de actividades. Tres, tarea 2. Bueno, entonces, el producto final colaborativo debe contener la portada, en donde están los nombres de los integrantes, la descripción de la problemática que hayan elegido, ya no en la gráfica que presentaron en la tarea 1, sino ya en un texto mejorado que tenga la descripción de la problemática en, no sé, en una, dos páginas, donde expongan la problemática. Luego, la fundamentación conceptual, que la fundamentación conceptual es
el concepto guía con su definición y los 3 conceptos aportantes con sus definiciones. A eso le llamamos la fundamentación conceptual. Y es portada, descripción de la problemática, fundamentación conceptual y finalmente los objetivos. Eso es lo que usted debe presentar como producto final del grupo. Y los objetivos, pues tienen que tener la estructura que acabamos de trabajar. Un objetivo general construido en función del concepto guía y tres objetivos específicos en función de los 3 conceptos aportantes que se haya elegido. Bueno, señor, muchas gracias. María Camila. Sí, buenas tardes, profe, buenas tardes para todos. Bueno, mi duda está en que, digamos, su merced nos dice que la problemática social que vayamos a escoger debe estar relacionada con la intervención que hacemos nosotros desde nuestras profesiones. Pero si en este caso tenemos el grupo y nos juntamos todos a trabajar sobre una misma problemática, creería yo que la fundamentación conceptual sería distinta, pues para cada uno. Entonces mi pregunta es, bueno, ahora, ¿cómo articulamos desde distintas profesiones, o sea, de lo que estamos estudiando cada uno, esa parte para la fundamentación conceptual? Ok, bueno, ahí nos toca que, nos toca que tener un poquito de flexibilidad, abrir un poquito la mente y saber que estamos apostándole a una problemática social específica y que tal vez tengamos que discutir entre los compañeros cuál concepto guía es más pertinente. Y para eso voy a volver a compartir la pantalla y me voy a ir a la presentación. Aquí a esta diapositiva. Para recordar que yo les di un ejemplo que tenía que ver con una comunidad en la que estaba viendo problemáticas relacionadas con embarazos a temprana edad, ¿cierto? Muchos embarazos, muchos abortos, muchas muertes de chicas de 15, 14 años porque estaban abortando de manera clandestina, o niños, muertes de recién nacidos porque eran hijos de niñas de 10 años o 11 años. Entonces, allí hay una problemática que tiene que ver con las prácticas de niños, niñas y adolescentes. Ahora, esa problemática yo la puedo intervenir eligiendo un concepto como deporte social, que es un concepto del ámbito de la gestión deportiva. Pero esa misma problemática la puedo intervenir desde un proyecto fundamentado en arte y cultura, ¿cierto? Que tiene que ver con la disciplina de las artes. Pero también la puedo trabajar desde un proyecto en educación en salud sexual y reproductiva. Mire, este es un concepto que tiene 4 palabras. Salud sexual y reproductiva. Pero también puedo elegir un concepto como proyecto de vida. Entonces, proyecto de vida, salud sexual y reproductiva, que están más en el ámbito de la psicología, o deporte social, que está en el ámbito de la gestión deportiva, o arte y cultura, que está en el ámbito de la disciplina en artes. Entonces, yo estoy seguro que ustedes están en capacidad de conversar y decir, venga, en este contexto, trabajemos desde el concepto de deporte social, hagamos un proyecto de deporte social.
para poner a esos muchachos a hacer cosas, a crear clubes deportivos, a incursionar en escuelas deportivas o a incursionar en prácticas deportivas, en procesos de entrenamiento, de ocupación del tiempo, en tareas deportivas, en fin. Entonces, la problemática es la misma, es una. Las opciones de intervención son distintas dependiendo de la disciplina. A ustedes, si les ocurre que hay varias disciplinas implicadas porque ustedes están estudiando diferentes carreras, allí tal vez les toque conversar y abrir la mente y decantarse por una u otra y tal vez presentar una propuesta más psicológica o más deportiva o más cultural y habrá quienes tengan que decir, bueno, yo apoyo y estoy de acuerdo y en fin. ¿Estamos allí claros en eso? Sí, señor, muchas gracias. Bien, me vuelvo por aquí. María Camila creo que ya intervino. Alexander. Creo que yo quiero comentar algo, levantando la mano. ¿Quién? María Camila. María Costa. Ya no tiene la mano levantada, pero dale entonces. Buenas noches. Bueno, yo quería primero pues comentarle a todos los compañeros que todos estamos estudiando en una universidad que es a distancia y por ende, pues desde un principio sabemos que no nos conocemos, no nos vamos a conocer con compañeros que de pronto es en un caso extremo, como me pasa a mí que sí me conozco con algunos, pero siempre me ha tocado. Como siempre están las redes WhatsApp y ahí nos podemos comunicar, crear grupos y por ahí se define todo el tema. A mí me tocó trabajar, pues mi tema fue aumento del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de Puerto Colombia Atlántico. Tuvo unas sugerencias del profesor, pero mi otra compañera, todo le salió perfecto. Entonces, al momento de ver, todavía no sé el tema de ella, pero ya nos comentó que ya el tema de ella no le comentaron nada, que todo estuvo perfecto. Entonces, tratar de decidir, hacer el grupo WhatsApp, tratar de decidir, pues pienso yo, cuál de la matriz descriptiva o la problemática es más conveniente según la opinión del profesor, decidir esa. Le quería preguntar otra cosita, profe, al foro se tiene que subir cada problemática, cada matriz para escoger una o no, eso lo hace cada quien, o sea, cada grupo al momento de escoger su matriz, el tema pues, con el que se va a trabajar. La guía es bastante minuciosa en esas instrucciones. Entonces les dice, paso 1, estudie con mucha atención y detenimiento los documentos del curso, entre otras esta webconferencia. Paso 2, participe en la webconferencia 2, esta que estamos desarrollando. 3, socializar con el grupo el documento de lo que fue la tarea 1 de cada uno. Ok, profe, yo sí quería saber eso porque yo sí dije, o sea, eso ya queda como grupo definirlo y así montar lo que se decida al grupo al foro. Claro, entonces cada uno tiene que opinar. Ahora, si no quiere mostrar la tarea exactamente como la presentó, sencillamente puede comentar, mire, yo en la tarea 1 presenté tal propuesta, pero la realimentación que me hicieron fue que no era conveniente o que no era válido o que no sé qué. Claro, sí, así. Ahora, sí. si a los 5 les dijeron, que estaba bien, que eran viables las propuestas, entonces ya las pueden compartir y tienen que hablarse para decidir. Gracias, profe. Alexander. Sí, profe, buenas noches compañeros. Profe, ¿es posible, bajo dicha problemática social que se escoja, establecer más de 3 objetivos específicos? Obviamente, pues ahondando en la profundidad del proyecto que lleguemos a escoger, ¿sí? Obviamente, pues también para lograr el objetivo general.
¿Se puede, profe? Se puede, digamos que yo he planteado que sean solo 3, pensando en que luego hay tarea 3. Y en la tarea 3 trabajamos el tema de la metodología. Y en la metodología proponemos que sea una estrategia por cada objetivo específico. De modo que a más objetivos específicos tendrán que trabajar en más estrategias. Y luego tendrán que hacer un trabajo más exigente en cuanto al presupuesto y un trabajo más exigente en cuanto al cronograma, etc. Entonces, sabiendo eso, no hay problema que sean más de 3. Ah, ok, profe, bueno, gracias. Catalina Romero. Buenas tardes, profe. Profe, es que tengo una pequeña duda. Mi tema es las enfermedades de transmisión sexual. Su merced me dice que pues el tema está bien, está perfecto. Y como apuesta conceptual elegiría la salud sexual y reproductiva. ¿Será que tú me puedes decir de pronto algún ejemplo en los conceptos aportantes? No, tú tienes que hacer el ejercicio de llevarte ese concepto y estudiar. Ujú. ¿Sí? Entonces tú te vas a las fuentes bibliográficas y miras qué ejes, qué dimensiones, qué aspectos son clave en educación sexual y reproductiva. ¿Sí? Y ahí no es, además de que no es complicado, hace parte del proceso formativo. Vale. Y terminamos con Álvaro López. Gracias, profe. Es que tengo una inquietud. En la retroalimentación que usted me hizo de la tarea 1, comentó un tema que no fue el tema que yo expuse como trabajo. Entonces, yo ahí quedé pues un poquito como desubicado. Uy, ¿cómo Entiendo así? que ¿De qué grupo estamos hablando? estamos hablando del grupo periviral, le comento. Del grupo número 23. Ok, voy a dejar de compartir para revisar eso de una vez. Mientras tanto, pero me voy a despedir de una vez, agradecerles a los asistentes por por la asistencia, por la atención, por la participación. Voy a terminar la grabación. Y ya los estudiantes